no se ve. Tú lo pusiste aquí y para no confundir te puse el tuyo ya que lo agarré. Lo cambiaste. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a comenzar esta charla. Ok. Ahí está. Sí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrevista, charla de café de Calmecac Quimbacu. Para nosotros es muy importante esta charla, de hecho es algo muy genial dentro de los logros que hemos tenido, sin contar, por supuesto, la última charla con el maestro Roy Born. En este caso tenemos la compañía de uno de los maestros pues más interesantes de España. Es importante, es importante antes de darle la palabra al maestro señor Interior, que hoy tenemos la fortuna que nos va a acompañar. Recordemos, damas y caballeros, hoy es el día 9 de septiembre y es una fecha especial porque hoy es el 9º aniversario luctuoso del maestro Nureki Chimo, quien fue realmente uno de los grandes maestros que consolidaron lo que hoy entendemos como Shibari Quimbacu, este gran movimiento internacional hoy en día. Entonces, pues es un homenaje muy interesante a este maestro. Vamos a invitar al maestro. Okay. Hola, ¿qué tal? Maestro, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy bien, estáis? maestro, encantados de tenerle con nosotros en esta ocasión. Realmente para nosotros es muy importante que haya aceptado esta charla. Realmente muchísimas gracias de parte de Calmecac Quimbacu, de todo el grupo de Calmecac. Muchísimas gracias, maestro. Permítame presentarlo, por Vosotros. favor. Permítame el honor de presentarle. Damas y caballeros, a todas las personas que nos van escuchando, que se han conectado, que se han tomado el tiempo de conectarse hoy, 9 de septiembre, a esta charla, a esta entrevista. Eh, Me permito presentar al maestro señor Interior. Él es atador profesional de origen español, cuenta con más de 15 años de experiencia como practicante de Shibari Quimbacu a nivel profesional.
Se ha formado con diferentes exponentes internacionales en Shibari, entre ellos Alfil, Bruce Essinen, Steve Osada, Desper TNT, Mark Yu, Yukinaga Max, Kinoko Hajime, Pedro, Isabel Hanikamu, Ricardo Wild Ties, Barcas y Adi, y el maestro Ren Yagami. Cuenta con varios años de experiencia como formador en Shibari. Actualmente tiene su propio dojo ubicado en Gijón, España, donde imparte clases presenciales y por consecuencia de la pandemia COVID-19, últimamente clases formativas en formato online desde su página web kinkyclub.online. Su forma de instrucción se centra en facilitar la asimilación de conceptos medulares que permitan a sus alumnos la comprensión del Shibari como un proceso vivo, evolutivo, que les permite enriquecer sus vidas desde un nivel de exploración del placer erótico hasta una mayor conciencia de sí mismos. Pues, damas y caballeros, en mi propia experiencia, el haber dado con el maestro señor interior, para mí personalmente como Charles Silcoat ha sido un desarrollo bastante profundo en cuanto a mis habilidades de gestión corporal, de comunicación, conexión empática, sobre todo conocer de manera más aterrizada la aplicación de la anatomía aplicada al Shibari Kinbaku, que es uno de los temas que a veces se quedan volando y difícilmente se pueden aterrizar. Entonces, actualmente, afortunadamente, estamos haciendo una colaboración con el maestro señor interior y pues con esto quiero dar la palabra al maestro señor interior. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, maestro? Bienvenido. Muchas gracias a vosotros por esta entrevista. Y bueno, preguntad. Maravilloso. Estamos aquí para... Muchas gracias, maestro. Pues demos paso entonces a las preguntas. También para las personas que se vayan conectando durante la charla, siéntanse en la absoluta confianza de manifestar sus preguntas al maestro. Hoy que el maestro está en vivo, está en directo con nosotros, siéntanse en la confianza de poder hacerle llegar sus preguntas, damas y caballeros. Ok. Pregunta número 1, maestro. ¿Cómo llegó al mundo del Shibari? ¿Cómo fue esta primera experiencia? ¿Cómo era el ambiente formativo en aquel entonces cuando llegó por primera vez al Shibari? Bueno, el ambiente formativo era nulo, o sea, no existía, y mucho menos en español. Tampoco era una época en la que tuviésemos tanto acceso a Internet ni tanta presencia. Y yo llegué, bueno, casualmente por una apuesta. Aposté con alguien y perdí, y el pago era hacer una sesión de fotos, aprender a hacer una atadura de esas que habíamos visto en unas fotos porno para una sesión de fotos. Entonces, bueno, me moví, me busqué. Yo que me consideraba una persona torpe, de poca habilidad manual, y conseguí, pues bueno, un libro de Midori, el libro de los Two Naughty Boys, y con eso más o menos pues empezamos a armar algo, ¿no? Y sí es cierto que la primera toma de contacto real, que no era en un entorno erótico, era un entorno de a ver qué pasa aquí, de probar, como cuando vas a practicar un deporte nuevo o a hacer algo nuevo, la sensación fue muy rara. Fue decir, ostras, aquí hay más de lo que parece, ¿no? Esto no es solo cuerdecitas haciendo formas, hay una comunicación, hay una conexión diferente. Y a partir de ahí me picó la curiosidad y me fui adentrando en ello cada vez más, ¿no? En un principio, como te digo, no había ningún tipo de formación. Yo creo que estuve varios años pegándome con páginas japonesas traducidas con traductores online, con lo cual era la luna, las estrellas, bam, 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 y dices, ¿qué demonios dicen aquí, no? Algunas cosas en inglés y algo que había en alemán. Y entonces, bueno, sí, encontré alrededor del Rosas Think en Barcelona, que estaba Kurt de aquella y Alfil, pues sí había algo de actividad en España relacionada con el Shibari, un poco en la línea que a mí me interesaba. Porque sí empecé a ver que había
un bondaje, algo más, vamos a llamar occidental, y algo más japonés, sin saber muy bien nada de qué diferenciarlos ni en qué consistía, pero sí era una sensación, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, no hubo más remedio. Yo vivo en una ciudad que está apartada de las grandes ciudades, o sea, estoy en un extremo del país y con no muy buenas comunicaciones y pocas ganas de viajar, con lo cual la cosa, pues prácticamente durante unos cuantos años lo único que hacía era aprovechar mis viajes, mis vacaciones para irme a cursos y talleres que se organizaban. Muchos de estos talleres, con el paso del tiempo y muchas de esas clases, pues eran auténticas barbades. Pero bueno, es lo que había en aquel momento. Claro. El Shibari que nos llegaba hace 15, 20 años era de personas que habían charlado con una persona que conocía a uno que había estado cerca de alguien que había visto una peli porno japonesa, poco más o menos. Había una muy mala interpretación del Shibari, unos errores de concepto tremendos que quizás hasta los 2000, bien entrados los 2000, no se empezaron a pulir, ¿no? Un poco solo fuimos... También, bueno, poco a poco formamos un grupo aquí en Gijón y fuimos, vimos que era más práctico organizar talleres, traer gente a darnos clase y aquello pues fue un poco una época de talleres continuados con la suerte de poder contar con gente como Kinoko, que cada uno nos abría los ojos y nos llevaba a una dimensión nueva, ¿no? Una nueva comprensión de lo que era. Unos en una dirección, otros en otra. A unas personas les gustaban más unas líneas, a otras nos gustaban más otras. Y un poco todo eso fue avanzando hasta llegar a contactar hace ya unos años con Yagami Ren y ver que, bueno, a mí eso era lo que me... Para mí, mi visión del Shibari, lo que a mí me transmitía el Shibari era lo que me explicaba este hombre. Por fin alguien me daba respuestas al por qué se hace esto, por qué está sucediendo esto. Interesante. Y por qué no se debe hacer aquello y por qué sucede eso cuando haces esas otras cosas. Y cambió totalmente el foco de lo que es el Shibari de suspensión, de figura, a un Shibari de intercambio, de comunicación y sobre todo un Shibari totalmente enfocado a la vivencia erótica, a dos o más personas en una interacción erótica, con todo lo que eso puede significar, que va desde efectivamente el sexo más genital hasta el fetiche más refinado, si así lo quieres, ¿no? Pero siempre con el deseo erótico como centro. Interesante. Un poco la... Pues gracias, es muy amplia la respuesta, Máster. De hecho, hay algo que nos llama mucho la atención y también forma parte de las preguntas. ¿Cómo fue que se dio este salto de ser practicante de Shibari a instructor y más tarde de ser instructor a ser un dueño de dojo? ¿Cómo fue este proceso? Tal vez fue por gusto personal, fue por hobby, fue por ganas de poner un negocio, o tal vez satisfacer una necesidad, que en este caso podría ser una necesidad de educación. Pues no, o sea, el que piense que se puede introducir en el Shibari como negocio, que se lo piense muy mucho, porque lo único que va a hacer es poner dinero. Realmente, empezar a dar clase fue por el simple hecho de que yo iba a talleres y luego para practicar, para refrescar, para no olvidarme, porque el problema que tienen los talleres es que te vas un fin de semana con alguien y haces fin de semana intensivo y aprendes muchísimo, y el miércoles ya te olvidaste de una buena parte. Y a los días ya te olvidaste de la mitad, y al mes estás haciendo nada que ver con lo que te enseñaron, lo interpretaste todo al revés. Entonces empecé con gente que tenía gustos comunes, empecé a decir, bueno, pues nos juntamos un día a la semana y yo repaso, y os voy explicando, y os voy compartiendo. Y poco a poco pues ya hubo gente que eso fue creciendo, y ya cuando llega un momento en que dices, bueno, todo esto lleva aparejado que tienes que tener un espacio, que tienes que darle un tiempo y un dinero, y dices, pues bueno, llega un momento en que no voy a trabajar solo para poder pagarme este vicio. Entonces empecé a pagar por clases y por las sesiones. Es una cuestión
es mi tiempo, es mi dinero, es mi vida y yo tengo que comer todos los días, Claro. varias veces. El paso del dojo, ese sí que vino también ya de regalo, quizás con Yagami Ren, porque en un momento dado él, pues bueno, él es calígrafo y nos hizo unas caligrafías japonesas muy bonitas que tenemos por ahí puestas. Sí, se ven muy bien, por Y cierto. se pasó una tarde pintando unas de estas largas, enormes, con unas letras maravillosas. Y cuando termina las enrolla y me las da y me dice, toma, para el dojo que vas a abrir para mi próxima visita, ¿no? Qué honor. Vale. Vale, simplemente llega un momento en que hay que dar pasos. Si te quedas en una cosa informal y entre amiguetes, en tu cuarto, está muy bien, pero también si quieres que la cosa tenga seriedad y transmitir una seriedad y tener una estabilidad y que yo contando con un espacio habilitado continuamente para la práctica, me permite practicar menos de lo que practicaba cuando tenía un espacio de alquiler. Eso es cierto. Pero sí. Pero puedo practicar cuando me da la gana y está disponible para la gente, para cuando la gente puede, porque tal y como es la vida hoy en día, los horarios, los tiempos, la disponibilidad. Es difícil. Todo, pero antes y esperemos que de pronto. Yo tengo que adaptarme a la gente, no puedo decirle a la gente, no, tú vas a venir los sábados de 5 a 9. No, ¿cuándo puedes venir tú? ¿Lo tengo libre? Sí, perfecto. Es un lunes, es un miércoles, es por la mañana, es por la noche. Adaptarse para mí en el Shibari es clave y poder dar, ya que cobro y doy unas clases, que sean un servicio a gusto de la gente. Gracias por esa respuesta, maestro. Y sí, como dice, justamente por las condiciones como se han ido suscitando, actualmente es bien difícil incluso poderle poner horarios a las personas. De hecho, aquí también en Calmeca coincidimos en eso. Yo cuando comenzaba el proyecto con mi socio, justamente yo le decía, oye, qué padre, vamos a poder tirar cuerdas regularmente, y la verdad es que es algo bien apretado, es más estar en la parte logística y cuestiones de ese tipo que a veces pues falta tiempo para poder jugar, ¿no? Entonces, pero bueno, es ya algo que la gente, en ese sentido. Cuando llega un espacio que pues antes de que ellos entrasen tú tuviste que estar pasando la escoba, Sí. colocándolo todo bonito, las velas, encendiendo, limpiando, ventilando. Ahora con el COVID, pues nosotros cada día que tenemos una actividad es un día local parado para sanearlo. Pues eso también es un tiempo y al final el tiempo que tenemos es finito y tenemos que tener vida. La gente que se dedica solo a una cosa, no. Dices, a mí me gusta hacer otras cosas, tengo amigos, tengo vida. Entonces también hay que vivir, porque el Shibari es una parte más de la vida, no es toda una. Eso que menciona, maestro, por ejemplo, en el apartado de la autobiografía que nos pudo compartir, me llama mucho la atención que hace mención que el Shibari para usted es un ente vivo y es un ente evolutivo. Y me parece algo muy acertado el poder hacer esta comunicación o esta analogía con la parte humana de la vida, porque también, o sea, todos tenemos una vida, todos tenemos otras actividades, y lo interesante es cómo poder llevar este Shibari vivo a un ser humano vivo, un ser humano que siente, que le duele, que tiene otras necesidades y otras curiosidades. Pienso es algo muy, muy, muy interesante de lo que usted maneja. Sí, a ver, en el Shibari nosotros lo entendemos como una gestión de una parte, unas técnicas que se añaden a la vida erótica, ¿no? a la experiencia sexual de las personas. Entonces, eso tiene un porcentaje de tiempo en nuestra vida. No le dedicamos al sexo toda la vida, no le dedicamos a la erótica toda la vida. Hay momentos en los que sentimos deseo y otros sentimos amor y en otros sentimos pena o tristeza. Hay que vivirlo y todas las emociones son buenas y son positivas, pero todas tienen en su medida y en su momento. Otra cosa, y luego dices practicar. La gente cuando vas a un curso dice, no, esto tienes que practicar 6 o 8 horas a la semana. Y dices, ¿y de dónde las saco? Sí, claro. ¿Las quito el sueño? ¿Las quito el trabajo? ¿Las quito a mi vida familiar? No, la gente no tiene esas horas.
Claro, eso es un punto muy, muy interesante. Gracias por la aportación, Máster. Eh, la siguiente pregunta es interesante porque creo que es una situación que nos ha competido a todas las personas que de alguna manera buscamos llevar o acercar esto que llamamos Shibari a otras personas. Eh, con la reciente pandemia, con todo esto del COVID-19, pues definitivamente se ha vuelto más difícil para muchas personas a nivel global, definitivamente. Eh, ¿Cómo ha sido, Master, su estrategia para mantener a flote a su proyecto, a su dojo? ¿Cómo le ha ido a usted en este proceso de adaptación? Bueno, pues sobrevivimos, que ya es mucho. Hicimos un paso a online. Yo siempre fui bastante contrario a la formación online porque me parecía que no cubre algunos aspectos y tiene algunas carencias muy importantes en este tipo de técnicas. Uh -huh. Sigo pensando que tiene carencias y de hecho para algunas clases me estoy volviendo realmente loco para ver cómo grabarlo y cómo transmitir lo que quiero, porque es imposible que visualice lo que están haciendo los alumnos. Por mucho que luego algunos me mandéis vídeos y cosas, no estoy ahí para saber cuál es la presión, cuál es la reacción real, para ver lo que sucede, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el paso a online fue la forma de mantener la actividad pública. Y ahora es una actividad que vamos a mantener porque vemos que, bueno, por ejemplo, si encontramos que en la enseñanza del estilo de Yagami Ren hay una gran cantidad de teoría. Uh -huh. La gente viene a los talleres y, claro, si de pronto en un taller les sueltas 10 horas de teoría y 2 de práctica, y la práctica son ejercicios muy básicos, muy sencillos, de mantenerse en equilibrio o cambiar el peso de pierna, te miran con una cara un poco extraña, porque la gente en los talleres quiere salir suspendiendo el primer día. Pues bueno, el paso online, ahora cuando se empiece, confiamos en que nos dejen vivir tranquilos de una vez, lo mantendremos un poco para todo este soporte teórico. Uh-huh. Porque es cierto que cosas prácticas no se puede reemplazar la enseñanza presencial. Y sobre todo por un detalle, porque esto no es lo que nosotros enseñamos no es un shibari estándar, que hay una figura que sirve para todo el mundo. Uh-huh. No, hay unas técnicas básicas y esas técnicas hay que aplicarlas en cada una de las situaciones que te encuentres. Uh-huh. Da igual que sea con la misma persona, en un mismo día aplicas 2 veces la técnica y va a ser distinto. Porque la persona es distinta, porque el momento es distinto. Y eso es lo que en las clases presenciales procuramos que sea la clave. Eso y la corrección anatómica. Por Esa supuesto. sí que hay que hacerla en persona. Sí, por supuesto. Es algo muy terrible. cambiante, maestro, como usted cita, justamente. Es terrible aquí como la gente vive en sus cuerpos de prestado. Y bueno, pues ves... No, es que a mí cuando hago esta figura, esta posición, me duele. Normal, la estás haciendo de la forma anatómicamente más incorrecta posible. Sí. Y eso, y luego se lo explicas una CO2 y hacen el movimiento y dicen, ah, pues sí, ahora puedo hacerla. Sí, es eso. Y se entiende pensar que más es mejor, entonces doblar más es mejor. Y dices, no, esto es justo para esa persona en ese momento. Claro. Y esos son matices que no puedes dar en persona. Entonces, esa es una parte que por mucho que volquemos conocimiento online, no se puede transmitir porque es individual, personalizado y caso por caso. Sí, justamente, es algo muy particular, sobre todo algo que rescato mucho dentro de las clases de la formación online que menciona, es justamente el que incluso sea la misma persona, el shibari que vamos a efectuar, sea para kama, puede ser muy, muy diferente, diametralmente diferente al shibari de academia o shibari de tatami, por así llamarlo. Entonces, es algo de verdad muy, muy interesante eso que menciona, maestro. Aquí comentan las personas que se están conectando. Vegan Powech comenta, ¿qué libro en español recomienda? Ninguno.
Yo creo que nadie esperábamos esa respuesta, maestro. No, a ver, cuando la gente pregunta por libros de Shibari, pregunta por manuales de nudos. Mm, Y no, quizás sí, bueno, tengo por ahí alguna referencia, algún libro de anatomía. Buenos libros de anatomía y alguno que en la página kinbaku.es, pues recomendamos algún libro de anatomía. Eh, por conocer el cuerpo, por ver un poco cómo es, por entenderlo. ujú, Todo lo que sea formación humana a nivel de gestión emocional, de entenderte a ti mismo, de gestionar tus emociones, eso es más importante ujú. que aprender a hacer 14 nudos marineros que luego realmente no sirven para nada. Es que me encanta cómo es su forma de expresar las cosas. Luego estoy estudiando las clases y es algo bien divertido porque me la paso riendo. Amo la expresión, una que le mandé justamente hace unos meses, y el mandar la cuerda a la casa del demonio. Y fue increíble eso. La pasé divertidísimo esa vez. Em, Sí, es que el Shibari tiene que ser divertido y la enseñanza tiene que ser divertida. Esto no somos una escuela de curas jesuitas aquí dando golpes a la gente. Esto hay que hacerlo así, si no lo haces así está mal hecho. Si no lo haces así lo estarás haciendo mal y tú te lo pierdes realmente, ¿no? sí. Pero sobre todo hay que pasarlo bien y no esperar grandes cosas, sino pasarlo bien, disfrutar y satisfacer un deseo. Y simplemente eso, es como cualquier otra interacción humana. Maravilloso. Aprovechando, por ejemplo, haciendo énfasis en este punto de vista, donde la importancia radica en el autoconocimiento, en el desarrollo, en la autogestión emocional o gestión emocional, ¿hay alguna fuente, algún libro, tal vez algún artículo que pueda ahondar en este aspecto del Shibari? Tal vez no un manual de nudos, pero posiblemente algo un poquito más psicológico, un poquito más emocional. ¿Qué podría ser, maestro? Sí, en ese sentido creo que desde la psicología hay bastantes libros y manuales, pues que luego hay corrientes y yo tengo por ahí algún título que si eso luego os lo puedo, sobre todo es un libro en inglés, ocurre que suelen ser libros bastante densos, bastante gruesos y hasta ahora yo todo lo que encontré lo encontré en inglés. Ujú, También es cierto que, bueno, tampoco hace falta ni saberse cómo se llaman los músculos y tener un mapamundi del cuerpo humano en el cerebro, ni tener un doctorado en psicología de las emociones para hacer Shibari. ujú, Simplemente con ser honesto con uno mismo y plantearse qué es lo que a mí me pone del Shibari. ¿Por qué a mí me gusta atar a una persona o que me aten? ujú. ¿O qué es lo que yo encuentro que me llama la atención de esto y de cada interacción? Yo ahora voy a hacer Shibari con esta persona. ¿Por qué? ¿Qué quiero? Ujú, ¿Qué es lo que ujú. busco? Y con esas preguntas cada uno tendrá su respuesta y cada día tendrás una respuesta distinta y dirás, no, pues echar un polvo o no, tener una conexión mística del copón. Ser honesto y una vez que dices, jo, pues no, yo lo que quiero es tocar carne y estar con chicas así, pues muy bien. Eso es perfecto. Es tan perfecto como hacer una hermosa fotografía manteniéndote 1,5 metros de la persona. Pero díselo a la otra persona. Oye, yo aquí esto lo hago con esto y a mí me interesa tener sexo o no me interesa tener sexo. O me interesa solo hacer unas fotografías y no quiero saber nada más de tu vida. O no, yo quiero que tengamos una conexión. Ojo, si vas a tener una conexión con una persona, eso hay que trabajarlo. Y todas las decisiones que tomes van a generar una responsabilidad. Y tienes que asumirla. Y con eso, luego ya dices, bueno, pues sí, siempre lo digo. Yo me pasé un año entero trabajando solo sobre el single column. Wow. No utilicé nada más. Y es suficiente. Eso como comenta, eso Es suficiente. maestro, haciendo un paréntesis ahí, justamente, yo creo que y bueno, también haciendo el comentario a las personas que nos escuchan en este momento, o sea, si usted como maestro se llevó un año invirtiendo en el desarrollo de una columna simple,
Aquí, por ejemplo, en México, es primer clase, una columna simple y empezar a ver Sí. macramé, empezar a ver ataduritas, nudos, figuritas, De NAC, y, y se descuida toda esta parte. Es la importancia que tiene el desarrollo adecuado de una columna y su optimización, maestro. sí, no, y no es la importancia, es que no todo el mundo puede dedicarle el tiempo o tener las habilidades para construir figuras complejas Mm, o desarrollar técnicas complejas. Es decir, hacer un single column, sí, en 200, 300 intentos en un día sabes hacerlo mm, mecánicamente. mm, Ahora, utilizarlo, eso es mm, muy distinta. Y si te pones como límite, pues, porque la gente a veces, muchos alumnos llegan, pues se ponen en la pareja a hacer shibari y se ponen a hacer un takate, y a mitad de takate quien ata empieza a dudar y a frustrarse, y la otra mm. persona, pues no te muevas, y no, eres tú que no sabes, y uno duerme en el sofá y los dos están enfadados, y no hay nada a partir de ahí. La técnica no puede, la técnica es para utilizarla cuando hace falta. Mm, Es como dice, dominarla y conocerla es maravilloso porque te tiene recursos. Es decir, tú tienes un coche muy potente, un deportivo de alta gama, y eso te va a permitir ir a 250 por un circuito y te va a permitir ir a 30 por hora por una calle urbana. mm, Y en los dos casos con seguridad, con confianza y disfrutando de lo que estás haciendo. por supuesto. Y con el Shibari es lo mismo. Puedes querer, vale, yo siempre digo, hay que diferenciar cuando practicamos, cuando estamos haciendo un trabajo de lab time, un estudio, y dices, sí, ahí arriesga, experimenta, peleate con la técnica, pero cuando estamos en el dormitorio, en la sesión, en la intimidad, pues quédate con un 20% de todo lo que sepas. Ujú. Y de ahí no te vas, porque si no, pues se te va a ir de las manos tarde o temprano. Sí, sobre todo, por ejemplo, le comparto, maestro, justamente, ¿fue cuando fue lo del el sismo, el día de ayer? ¿Antier? ¿No? Sí, justamente hace unos días aquí en México pues tuvimos un tema con un sismo y es algo muy interesante. Por ejemplo, si metemos mucha cuerda o hacemos, por ejemplo, una sesión muy cargada de mucha técnica, haciendo cosas tal vez demasiado complejas, para ese tipo de situaciones, salir de eso, actuar, tomar medidas en ese momento donde se requieren, se necesitan, resulta más complicado, bien dice, apegarse a tal vez un 20% de todo este conjunto de técnicas. Exactamente. Y bueno, y eso es un temblor de tierra que se movió la tierra, pero a veces hay temblores en el corazón o en la cabeza, ¿no? Y cuando eso sucede en una sesión, también hay que estar preparado para salir de Wow. ello. Y si vas en tu límite, vas en tu 100% o en tu 120%, no vas a tener capacidad de maniobra. Por eso sí que hay que trabajar. La técnica es muy importante. Esto es el Shibari es técnica, no hay ninguna magia ni ningún misterio. Son técnicas que aplicadas funcionan, aunque no quieras. Claro, justamente. Y si estás con tus límites y no sabes realmente lo que estás haciendo, va a haber respuestas y situaciones que no sabes por qué se están produciendo ni cómo gestionarlas. Y eso es un peligro. Y sobre todo es algo muy interesante, muy interesante el que menciona, el cómo es que se puede reaccionar durante una sesión, incluso aparentemente donde no debería de haber una reacción, pero se está suscitando la reacción y qué hacer en ese momento. Oiga, Master, bueno, hemos visto, por ejemplo, que en fotografías o a través de redes sociales, fotografías o videos, de los superdoyos o super estudios, muy como si fueran una especie de tipo gym con área lounge, o espacios muy grandes con muchos tatami, mucha estructura de suspensión. Y es algo que, por ejemplo, nosotros aquí en México, no hablando de Latinoamérica, porque hay una situación similar, sin embargo, no estamos o no podemos visualizar o imaginar que podría existir este tipo de espacios tan grandes, tan sofisticados. ¿A qué cree usted, maestro, o a qué piensa que se le puede atribuir a que exista este tipo de infraestructura?
Yo eso creo que se debe simplemente a la escala del negocio, Mm, a planteamientos, vamos a llamar empresariales, ¿no? Aunque luego la rentabilidad de estos negocios pues, es la que es. mm, Pero es cierto que si estás en una gran ciudad, en un área donde es fácil que acuda gente, que puedas juntar 3 días por semana 15 personas, 10 personas, necesitas un espacio grande. claro, Y depende de lo que ofrezcas. Si estás ofreciendo clases particulares en pareja o sesiones privadas, obviamente con una habitación, el maestro Yukimura enseñaba en mm, su apartamento y era un apartamento mínimo japonés. O sea, las clases eran sobre su futón, en el que él dormía. Eh, y ahí estaba su cocina y su baño. ujú, Pues, vas a pues, una gran ciudad, una capital donde hay varios millones de personas en las inmediaciones y conexiones internacionales. Y frecuentemente organizas talleres. Claro, un taller con un atador de primer nivel internacional se te ponen 4 cifras, hablando en euros, claro, sin excesos. Y eso requiere que pues, venga un número importante de alumnos. Y cuando la gente te está pagando varios cientos de euros o 1.000 euros por un taller, hay que ofrecerle también unas instalaciones y unos servicios y unas comodidades. Entonces yo creo que eso depende un poco, es un poco más una cuestión de escala, de negocio, que otra cuestión, ¿no? Cada cual, pues bueno, plantea su filosofía como quiere. Nosotros, particularmente en ese sentido, sí, el anterior local que teníamos eran 150 metros cuadrados y estaba muy enfocado a talleres pues, de 6, 8 ujú, parejas. Un par de años organizando talleres periódicamente y viendo que sí, que es necesario ese espacio para toda esa gente, porque tienes que tener puntos de suspensión, un espacio suficiente para cada uno y que sea amplio y todo esto. Vi que el formato de taller así no me gustaba. mm, Este es un taller en el que, aunque sean 2 días y sean 8 parejas, al final no llega a 30 minutos de atención por pareja ¿verdad? personalizada. Wow. De quien, claro, divide las horas, divide el tiempo entre lo que está explicando para todos y el tiempo que va dedicando a cada uno. Sí, No puede dedicar mucho tiempo. El tiempo es finito para todos. Y entonces dices, bueno, sí, está muy bien, pero tampoco. Y luego 8 parejas, es muy difícil que 8 parejas vayan a un mismo ritmo. Y siempre había 2 que iban al nivel más rápido, alto, 2 que iban a un nivel intermedio, uno que no daba pie con bola. Y entonces un poco me fui decantando hacia talleres más pequeñitos, a espacio más pequeño personalmente. Me encantan las clases de una pareja por vez porque es personalizadas 100%. ¿Qué ocurre? Que, bueno, claro, traerte a alguien como Barcas o como Yagami Ren no puedes hacerlo en clases particulares porque se disparan los precios de una forma increíble. Es decir, un taller de estos, eso, son 4 cifras o más y en 2 días. Espera, ¿cómo gestionamos esto, no? Entonces, muy poca gente está dispuesta a pagarse clases particulares con un atador de primer nivel mm, que le va a cobrar más de 100 euros por hora. ujú. Entre que poca gente puede y poca gente está de los que pueden, pocos están dispuestos a hacerlo, pues bueno, la dimensión de los locales muchas veces yo creo que responde a eso, a que te cuadren los números al final. Es decir, puedo Ujú. meter tanta gente y puedo sacar dinero. Y con esto cubro y mira, y si puedo vivir de ello, maravilloso. Gracias, Master, por la pregunta, porque sí es muy interesante, como le decía, ver este tipo de fotografías con infraestructura muy desarrollada y es así de, pues, ¿cuándo yo voy a tener así un espacio, ¿no? De ese tamaño, de ese calibre. Oiga, Master, sabemos que usted es instructor certificado en el estilo del maestro Ren Yagami. Em, ¿Cuáles han sido los retos más importantes para usted para poder comprender este estilo? Incluso, ¿qué ventaja en este estilo encuentra referente a otros estilos existentes de Shibari? Bueno, la ventaja que encuentro es que se adapta mejor a mi forma de ser, a mis gustos, y también quizás a mi trayectoria o a mis intereses. Ujú,
encuentro que me da, como dije antes, me da respuesta a cosas que en otros estilos o otras formas no encontré. Retos, el tener que cuestionarme todos los días, el tener que mirarme todos los días y decir, en cada situación, en cada sesión, en cada caso, decir, bueno, esta persona, voy a estar con una persona, voy a estar a una persona con la que es una sesión que acordamos mutuamente, o es un encargo, es una persona que me paga por una sesión y tengo que darle lo que me pide. Y entender que todo esto no se basa en hacer unas figuras ni llegar a ningún sitio, ni hacer una repetición de pasos, ¿no? Pues empiezo, te pongo los brazos atrás, te hago un tacate, te levanto una pierna, ahora las dos, cabeza abajo, voltereta y terminamos. Sino el decir, ¿no? Pues sucede que las sesiones pasaron a durar horas porque lo que se trata es de encontrar cuál es el deseo de esa persona y darle una vida de satisfacción. Y eso requiere tiempo y fijarse mucho en la persona, estar muy atento a la persona, ¿no? Un poco dejándose a uno mismo en segundo plano. Y digo un poco porque obviamente yo, si no me gustase lo que hago, no lo haría. Si no me provocase satisfacción, no me causase satisfacción, no lo haría. Claro. Hay personas a las que les digo no, a ti no. O de esta forma no lo vamos a hacer. Porque no lo considero que vaya a salir bien. Pues por divergencia de intereses, a veces porque veo que esa persona no está siendo honesta con lo que quiere, ¿no? Y sobre todo, como menciona, maestro, algo de lo que me llama mucho la atención como tal de sus formaciones online es el énfasis, el ser muy incisivo en esta cuestión de la honestidad. O sea, pienso es uno de los valores que se deben rescatar, particularmente aquí en México, pues en el medio popular de BDSM, pues desgraciadamente ha habido algunos incidentes precisamente porque un miembro, en este caso el atador, por ejemplo, tiene en mente hacer una cosa y el modelo espera otra situación diametralmente diferente. Entonces no hay una comunicación y las probabilidades de catapultar a un desastre se incrementan abruptamente. Entonces creo que eso es algo muy interesante que podemos aprender de usted definitivamente. Igualmente para todas las personas que nos escuchan, siéntanse en libertad y en confianza de hacerle preguntas al maestro, que tenemos la oportunidad de tener hoy a un personaje de talla internacional en el programa. Máster, en lo que llegan nuevas preguntas, ¿qué diferencias puede encontrar o qué diferencias principales ha podido identificar referente entre las formas de enseñanza en Europa a las formas de enseñanza, por ejemplo, en Latinoamérica? ¿Si ha notado alguna distinción o algún énfasis particular en algún caso? A ver, las formas de enseñar en Latinoamérica no las conozco realmente porque nunca fui de alumno a vuestras clases. Pero sí me llama la atención y me parece relevante que desde Latinoamérica percibo una mayor ilusión, una mayor ganas de aprender, un mayor interés. Quizás visto desde fuera parece que hay un mejor ambiente que en Europa, donde todo el mundo se apuñala por la espalda y en la cara, realmente. Y sí, quizás, pues bueno, porque un poco me recuerda a una sensación que tengo a veces estando en un sitio apartado de los grandes circuitos, que tienes que pelear más por conseguir las cosas, ¿no? Entonces, la gente que se involucra está más involucrada porque hay más necesidad, hay menos acceso a ciertas cosas. Es decir, a Europa es común, ahora mismo esta semana pues está en Barcelona Nahuasicana. O sea, es relativamente fácil acceder a un atador japonés en Europa, relativamente. En Latinoamérica, pues, tal y como están las cosas y con los precios que manejan los japoneses, es complicado. Las economías son las que son.
o en el este de Europa, pues tienen problemas para llevar atadores porque su economía es la que es. Un salario de 300 euros no es un salario de 1.000 euros y los japoneses vienen con salarios mucho más altos. Entonces, veo ese mayor esfuerzo en algunos sitios, ¿no? Aquí es más que por lo que veo luego, sí, todo el mundo igual. Quiero un taller de 4 horas y quiero salir haciendo lo que hace Kinoko. Claro. Sí, por supuesto. Pero bueno, eso pasa en todas partes. Vas a bailes de salón y ocurre lo mismo. La gente llega y en un día quiere ser Fred Astaire. Y dices, hombre, hay que tener habilidades y trabajarlas. Mucho tiempo. A propósito, Master, tomando esta respuesta suya, ¿qué diferencias podríamos tomar en cuenta? Porque, bueno, tomando en cuenta que yo sé que, y poniendo en contexto la siguiente pregunta, actualmente hay un debate muy interesante referente a la formación presencial contra la formación online. Y la formación online, pues, ha incrementado la demanda, la cantidad de información, pues, por consecuencia de la pandemia. Entonces, ¿qué características o qué factores debemos de tomar en cuenta para poder diferenciar entre diferenciar particularmente una buena capacitación en Shibari presencial y una buena capacitación de manera online, maestro? Bueno, por una parte, la educación online tiene una gran ventaja y es que es accesible desde cualquier lugar, prácticamente. O sea, tú puedes estar en un extremo del planeta y estar accediendo a contenidos que de otra forma te sería imposible, si no podrías desplazarte hasta la persona que tiene ese conocimiento. Claro. El problema es que siempre hay mucho ruido, hay demasiada información y cuesta filtrar. Y cuando no sabes, pues te vas a encontrar con lo primero que te encuentres, te va a parecer maravilloso y no vas a saber diferenciar. Es complejo. Yo creo que la gente lo que tiene que ver un poco es qué recorrido, qué formación tiene quien está impartiendo esa formación. Todavía ayer, pues una persona me refería que había aprendido autosuspensiones con unos vídeos de una persona. Yo ni me sonaba, estuve viendo los vídeos y sí, ponía que era alumno de un Ryu concreto, etcétera, etcétera, pero su técnica pues era bastante pobre, con muchas carencias, sin entender muchas cosas, ¿no? Y no era la técnica más apropiada para autosuspensiones. Entonces, contrastar y cuestionarse las cosas, es decir, preguntar, ¿por qué haces esto? ¿Por qué dices en tu clase que esta atadura se hace así o que esta técnica se desarrolla de esta forma? Y si la respuesta te parece un disparate o un porque yo lo digo, pues entonces es que esa persona no tiene muy claro lo que está enseñando y simplemente pues está haciendo caja o ganando fama o pasándolo bien haciendo unos vídeos con toda su buena voluntad, porque de buenas voluntades están las llenas en este mundo, ¿no? Claro. Y lo haces con todas las voluntades y tal, pero llega otro y se rompe una pierna o hay un problema. Sí, sí. Entonces, incluso con formación, con recorrido, con trayectoria, y dices, yo quizás sepa más por los casos y situaciones vistas y vividas que por lo aprendido. Es decir, ya ves venir el desastre, ya ves venir el accidente. Claro. Ya ves dónde puedes y eso te lo da el tiempo. Luego dices, bueno, hay cosas maravillosas online con las limitaciones que tiene. Y a nivel presencial, pues un poquito lo mismo. Quien ofrece grandes resultados en poco tiempo, pues no, eso no es posible. No va a haber resultados ni en Shibari ni en nada sin tiempo y dedicación por parte del alumno. Si vas a dedicar, ¿qué tiempo? Y la mayor parte de la gente solo le puede dedicar el tiempo en el que lo va a utilizar. Yo, por ejemplo, buena parte de mis alumnos, la mayor parte de la gente que viene a clases presenciales, no es de ninguna escena BDSM ni nada, son parejas que lo quieren para su vida personal. Claro. No van a ir a un club a hacer unas fotos ni a estar allí haciendo una demostración ante otra gente o practicando con gente random, ¿no? Van a estar ellos en su casa.
Entonces, dices, no, a ver, hay que suspenderte, pero tenéis un gancho, vais a estropear el techo colocando un clavo que luego se puede caer, que hace falta. No os compliquéis la vida. Si lo que queréis es, o sea, con unas cuerdas, con un poco, con unas técnicas básicas y sobre todo con ganas de y deseo y perversión mental, vais a ir hasta el infinito y lo vais a pasar muy bien vosotros dos. Claro, Que es de definitivamente. Entonces la formación también hay que llevarla a ese nivel. El saber, bueno, pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a ver 2 vídeos y con esos 2 vídeos ponerte a colgarte cabeza abajo del cuello? Hay que tener hay que tener un poco de cariño a uno mismo, ¿no? Tenemos un único cuerpo y hay que cuidarlo Sí, y no ser imprudentes. ¿No? Siempre digo, el Shibari no es nada distinto a otras cosas. ¿Harías lo mismo en atletismo o en algún otro deporte de riesgo? ¿Te tomarías un vídeo de YouTube y te lanzarías a descender un barranco con equipo que compraste en eBay? No. Pues esto es un poco lo mismo. muy buena analogía, muy divertida analogía. Sí, es curioso, pero tiene mucho sentido, definitivamente. Master, nos comenta Fukimomo Cantabria. Saludos desde Cantabria. Enhorabuena por el curso de anatomía, está genial. Cuéntenos más sobre el estilo de Ren Yagami en el aspecto técnico. ¿En qué se diferencia de los demás estilos? Y muchas gracias. Bueno, a ver, es un estilo que sí que es diferente de los demás en algunas cuestiones clave. La primera es, no tiene figuras, no tiene formas como tal, sino que tienes técnicas básicas, técnicas sencillitas que trabajan distintos aspectos y que combinándolas se obtienen resultados. Y se pueden aplicar a hacer figuras o a obtener resultados. A Yagami Ren le gusta mucho la numerología, entonces siempre dice que si combinamos 5 técnicas de cuerpo con 5 técnicas de cuerpo, con 5 conceptos aplicados al Shibari, tendremos 5 por 5 por 5, 125 técnicas. Eso es mucha técnica. Bastante. Sí. En ese sentido, esa es una gran diferencia. Y la otra gran diferencia con otros estilos es que se comienza con restricción en el cuerpo, no con la cuerda. La restricción es anatómica. En esto se parece mucho a las artes marciales. Yagami Ren proviene de las artes marciales, es un practicante y maestro de artes marciales desde hace muchos años, toda su vida. Y él aplicó cosas de artes marciales y técnicas de restricción de artes marciales, porque al fin y al cabo Shibari bueno, es bondaje, es una restricción y tiene que estar bien construida. Y eso se hace con la anatomía, con el cuerpo. Entonces, a partir de ahí, una vez que tienes, nosotros en las clases siempre le decimos a los alumnos cuando empiezan, no utilices cuerdas, todavía no utilices cuerdas. Fíjate en fotografías que te gusten de estos atadores, les damos una referencia de gente un poco seria, y reproducir la posición, llegar a esa restricción. Y si una vez que tienes a la persona en esa restricción, construida con tus manos, no lo encuentras eróticamente estimulante o interesante, no pierdas el tiempo aprendiendo ahora a atar esa figura, porque no te va a aportar nada en este campo. Ahora, si quieres aprender a hacer ataduras elaboradas para hacer fotografía o por estética o por otros motivos totalmente válidos o por acrobacias, adelante. Pero entonces no es este estilo. Busca otros estilos, otras escuelas que sí tengan el foco puesto en esas técnicas. Sí. Aquí lo ponemos en técnicas que van encaminadas al deseo erótico. Eso es algo muy importante que pienso que pueden llevarse todas las personas que están escuchando esta charla, sobre todo porque a veces cuando queremos acercarnos a un estilo en particular de Shibari o queremos aprender este arte, difícilmente tenemos claro qué queremos aprender o difícilmente podemos vislumbrar qué otras formas de expresión en cuanto a diversidad de Shibari existen. Entonces, creo que es muy honesto el compartir, el decir, pues este estilo de Shibari que yo manejo, que yo difundo, tiene estas características en particular. Y sobre todo saber referir a las personas para, pues, ayudarles a que alcancen sus metas. Maestro, comenta Tide to a Pole, dice,
Se suele aconsejar el yoga para los bottoms por la elasticidad y las técnicas de respiración. ¿Aconsejaría algún otro deporte para los atadores o el yoga también sería una buena opción? El ejercicio físico es recomendable para todas las personas. El ejercicio físico habitual es clave para tener una buena salud, una buena vida. Entonces es básico para ambas partes. Sí que no soy partidario de recomendar ejercicios previos, ¿no? para la práctica del Shibari, sí cotidianos. En ese sentido, el yoga, el tai chi, el aikido son maravillosos, no solo por sus beneficios propios, sino por la relación que tienen, bueno, especialmente con este estilo de Shibari, pero sí en general con el Shibari, ¿no? Hay muchos elementos, muchas posiciones, muchos conceptos que son comunes al provenir ambos de una misma base cultural, y sí que son interesantes en ese sentido. Vuelvo a lo de siempre, entonces tienes que tener tiempo para practicar yoga y para practicar Shibari. Ya son dos Ya cosas. son dos cosas. Y para estudiar son tres. Y erótico, cuatro. Tenemos tiempo libre. Pero sí, hacer ejercicio es importante. Y no soy nada partidario de todos estos consejos para bottoms, palabra que odio utilizar en Sekibaku, en el estamos ambos a un mismo nivel, las dos personas a un mismo nivel, no hay top y bottom. Entonces, pero la persona atada, ejercicios de estiramiento, ¿estiramiento para qué? Es quien ata, quien tiene que adaptar su técnica a la persona atada. La persona atada no tiene que llegar a ningún sitio. Tiene que satisfacer sus deseos y punto. Si está más agarrotada, tiene más elasticidad o menos, eso es trabajo de la persona que ata, en gestionar eso. Porque es quien gestiona todos esos recursos. La persona atada, hombre, a ver, una forma física adecuada y un buen estado físico siempre es bueno. Por supuesto. Si tienes, pero da igual. Yo tengo practicado Shibari convaleciente de una operación, o tengo practicado Shibari con personas que tenían puntos de sutura en el cuerpo. No hay por qué limitar el Shibari a coger a una persona y someterle todo su cuerpo a un gran estrés. No. Y nos fijamos mucho en la preparación física de las personas, sobre todo se habla de la preparación física de las personas atadas, muy poco como en personas que atan, que también dejan mucho que desear. Hay veces que los ves moverse alrededor de la persona atada y dices, ay, Dios mío, se le va a caer encima y la va a aplastar. ¡Qué torpeza! Y con esa torpeza tiene que hacer un encuentro erótico y hay que tener un poco de galantería, un poco de charme. No se puede ir ahí como si estuvieses pues, el albañil en la obra con el pantalón a mitad de culo. No, es tu fetiche, sí. Por lo demás, parte de las personas atadas eso no les motiva mucho, la erótica. Y se valora mucho la parte de estar en una forma física, prepararse físicamente, y se olvida totalmente prepararse mentalmente y emocionalmente. Y eso es importante. Por eso sí, mens sana in corpore sano, hay que ejercitar la cabeza y hay que ejercitar el cuerpo, todos los días. Practiques Shibari o no lo practiques. Eso te va a venir bien siempre. Tomando el punto final de la conclusión, maestro, como usted cita, el desarrollo personal, esto inspira a la siguiente pregunta, ya para ir cerrando y acercarnos a la recta final de esta charla. ¿Cómo el Shibari puede pasar de ser una actividad de interacción erótica a una disciplina y herramienta de autoconciencia? Ojo, voy a contextualizar la pregunta para que se pueda entender un poco más claramente. A mí me pasó particularmente hace ya algunos meses durante una clase con un alumno. Le ayudé a que él ingresara a un estado más de contemplación. Estuvimos haciendo algunos ejercicios de respiración previa, particularmente porque se le dificultó traer modelo, generalmente tiende a venir solo. Entonces digo, ok, es oportunidad para practicar, pero con uno mismo. De tal manera que me puse a llevar a cabo unos ejercicios de respiración, de tal manera que se relajara, se entrara en un estado más meditativo. Y pasó algo muy curioso. Él llegó con un estado un poco
tenso por cuestiones, ya sabe, cuestiones personales, ya sabe, mil y una cosas. Entonces, Mm. a medida que iba atando, yo le iba comentando, ok, toma conciencia, bloquea todo lo alrededor, bloquea todo lo demás. Todo lo que no concierne a tu práctica en este momento, bloquealo. Respira, solo respira y concéntrate, dirige tu atención de manera consciente para generar una restricción como, como se escucha popularmente en el argot del medio, como fluye la cuerda. O sea, no tanto énfasis en cómo se ve, cómo tiene que quedar, sino en siguiendo este camino intuitivo, prestar más atención al resultado, al procedimiento y luego a evaluar el resultado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has encontrado? Y me sorprendió mucho porque la posición en la que él llegó lo llevó a llorar, lo llevó a romper en un estado de catarsis. Y ya después de la experiencia, de haber aterrizado, me comentó, oye, ¿sabes qué? Es que me di cuenta que haber llegado a esta atadura es muy similar a cómo me siento hoy en día en mi vida. Me siento así, me siento asfixiado, me siento atado, siento que no me puedo mover tranquilamente y en paz en mi vida. Entonces, por eso es que emerge esta pregunta del cómo podemos llevar el Shibari de ser una práctica erótica de placer a una posible disciplina y posible herramienta de autoconciencia, Máster. Pues es bien simple, siendo una técnica y una herramienta de placer erótico, de satisfacción erótica. El proceso es claro y clásico, requiere un conocimiento previo y una aceptación de cómo eres. Y luego, una vez que te aceptas, puedes satisfacer tus deseos. Y el deseo es una emoción. Te ejercitas en gestionar una emoción, te ejercitas en gestionar emociones. Entonces, en la vida podrás gestionar mejor las emociones. Eso porque es por sí mismo. Vale, el Shibari, pero es circunstancial. Es un proceso que se puede llevar independientemente de que sea o no el Shibari. Ese enfrentarse a sí mismo, tomarte ese minuto, esos 5 minutos necesarios para decir ¿qué mierda de vida tengo? ¿Qué cojones estoy haciendo? ¿Por qué me siento así? Ah, ¿por qué? ¿Pero tú me dices? Porque me pasa esto. Y eso es lo que a mí me está limitando, ¿no? Y aceptarlo y decir, vale, pues ahora vivo con ello o lo cambio. Claro. Eso ya es otra historia. El Shibari, mira, con lo que comentábamos antes, es una herramienta de comunicación y tal, dices. Y a veces me dice la gente, no, esto no se llama el Shibari porque, bueno, vemos que es una herramienta de comunicación. Y dices, pero sois pareja estable, sí. Y no os comunicáis. Necesitáis toda esta paranoia de las cuerdas y cosas raras para comunicaros. Y ya me dirás tú a mí qué comunicación hay cuando estás atando a una persona, no sabes lo que está sucediendo en la cabeza de la otra persona. Y luego te va a hablar y lo que te diga y lo que sale por la boca no es necesariamente lo que hay dentro de la cabeza. Entonces, ¿qué me dices? No, primero sentaros en una silla uno frente al otro y charlar. Y hablar y deciros qué os pasa y qué nos pasa y qué os pone Claro. y qué no os pone. Y una vez que sepáis eso, lo que todos estamos dispuestos a decir a la persona con la que tenemos un vínculo, y quizás más, entonces sí podemos empezar a ver que el Shibari es explorar vulnerabilidades, es jugar con cuchillos en cierto sentido. Entonces, si lo trabajamos en esa dirección, nos va a aportar mucho. Y mucho no es necesariamente bueno. Pueden ser disgustos y pueden ser momentos muy duros y muy fuertes, muy intensos. Entonces, eso hay que estar en condiciones de enfrentarse a ello y asumir la responsabilidad de lo que hacemos y de lo que estamos haciendo, ¿no? De las decisiones que tomamos. Máster, vamos a acercarnos a la última pregunta. De hecho, creo que esta pregunta podría amalgamar todo lo que ya nos ha compartido en esta sesión, que definitivamente es muy interesante abordar esta óptica del Shibari como tal, como un ente cambiante, un ente mutable que va a estar en función de quién es la persona que está detrás de este rol, de la persona que ata, y detrás de este rol
de la persona que es atada. ¿Considera, Máster, usted que practicar Shibari es tan válido o sería tan válido como, como cualquier otra forma de práctica para mantener una vida mental sana, individual tal vez? Hombre, tan buena o equivalente a otras, yo considero que es una práctica honesta y, sí, honesta y habitual o esporádica, sí es una buena práctica. Insisto, si no es un milagro, es una técnica, Claro. como tantas otras. No es mejor que el yoga, no es mejor que, no sé, se me ocurre el tantra, no es mejor que muchas otras cosas que hay, ¿no? Y no va a hacer milagros, nada hace milagros. Es decir, sin una vida en la que el descanso, el ejercicio y la alimentación estén cuidados, todo lo demás no va a estar presente. Por mucho yoga que hagas, por mucho shibari que hagas, en fin, aquí a veces se nos va la olla y estamos con que el shibari es algo místico que nos va a acercar a los ángeles. A ver, miremos la vida de los japoneses, ¿no? De los grandes clásicos del shibari, de Chimuo, de Osada, que es ahora también su aniversario. Sí, justamente. En fin, son vidas asociadas a la noche, a los ambientes turbios. O a los guerreros. Y con unos finales. Sí, sí, pero no toda la gente vive la noche, no toda la gente quiere vivir esos ambientes turbios en esas circunstancias. Claro. Mis padres japoneses me contaban escenas tremendas de apuñalamientos en callejones, con lo cual tampoco es que por sí mismo el shibari nos lleve a ningún sitio, es cómo cada persona lo utiliza. Es decir, te puedes pasar la vida haciendo yoga y ser un patán en todos los sentidos de la vida. Te puedes pasar la vida haciendo shibari y ser un cretino. No te va a hacer mejor si tú no te haces los cambios en ti mismo. Eso es fundamental. Aquí no hay milagros. Qué excelente conclusión, maestro. De verdad, ha sido un placer, ha sido un honor tenerlo en esta hora, en este canal de Kalmeka Kinbaku, su canal también, por cierto. Máster, por favor, coméntenos cuáles son sus clases, cuáles son sus cursos que tiene actualmente, qué necesitarían las personas interesadas en aprender, qué necesitan para poder aprender de usted, sea presencial o sea online. Bueno, dinero, eso es obvio. Las clases no son gratuitas, aunque sí vamos a empezar a compartir material. Sí, porque cuando empezamos con las clases empezamos a ver que, bueno, fijamos unos precios y nos dimos cuenta que en algunos países esos precios eran un poco altos. Para las economías de los países y de algunas personas, e incluso que es desde Argentina, que ni siquiera pueden apuntarse por cuestiones de que el Fondo Monetario bloquea los pagos desde allí o no sé qué demonios. Sí, ha habido temas. Sí, es, en fin, la economía. Pero bueno, también vamos a empezar a compartir este año, porque estamos un poco dándole forma al Yagami Ryu en Europa, entre los 3 dojos que estamos activos, el de Sofía, el que habrá ahora en Bélgica y el de España, para empezar a compartir una serie de cosas gratuitas, para cosas básicas, sencillitas, para que la gente pueda ir tomando pequeñas nociones. Y quien quiera, pues simplemente pues es visitar cualquiera de las web, kinkiclub.es o kinkiclub online, y ahí tenemos cursos actualmente de anatomía, de shibari erótico y de sekibaku, de estilo Yagami Ren. Los 2 primeros son cursos más bien cortos, el concepto de un curso corto. El de Yagami Ren llevamos 1 año y vamos aproximadamente por la mitad del curso todavía. Nos faltan muchas horas, llevamos más de 8 horas de vídeo, nos faltan bastantes horas de producción, porque simplemente para lo que sería lo necesario para poder aprovechar un taller o una clase con Yagami Ren. Por supuesto. Bueno, porque si nos pasa, las clases conmigo no, porque yo me voy al principio y empiezo desde cero y dices, no, pues te tengo que enseñar cómo estar de pie o cómo sentarte antes de enseñarte cómo hacer
cosas, o cómo afrontar tus emociones, o cómo gestionarlas, o explicar a la gente lo que es una emoción y cómo funciona. O qué es el deseo, y por qué hablamos de deseo y no de amor. Pero bueno, en nuestras clases pues, procuramos que sean cada vez más accesibles para la gente, para que todo el mundo, independientemente de sus conocimientos o condición física, pueda participar de ellas y sacar algo de provecho. Maravilloso. Pues ya estaremos viéndonos pronto, Máster, por ahí otra vez en las clases online. Igualmente, todas las personas que estén interesadas pueden comunicarse con el maestro directamente a su Instagram, Telegram o Facebook. ¿Cómo aparece en redes sociales, maestro, por favor, para compartirlo? Básicamente prefiero Telegram porque cada vez soy más partidario de las redes sociales descentralizadas y de la privacidad de las personas. En casi todas las partes aparezco como Kinky Club o como Koisuru, excepto o Señor Interior, excepto en Telegram, que sí aparezco como Señor Interior, ¿no? Cualquiera de las páginas por correo electrónico, la verdad que en sitios como Facebook es donde más puedo tardar en responder porque intento curarme en salud y no frecuentar mucho esos sitios. Claro, por supuesto, siempre va a ser más importante. Vale, Máster. Pues muchísimas gracias, maestro. ¿Algo que usted desea añadir? Nada, daros las gracias por el trabajo que estáis haciendo y por toda la difusión y estas actividades que, bueno, que sirven para que nos conozcamos, porque dices, bueno, aquí está España y está América, parecen dos mundos distintos, pero dices, pero es que demonios, si hablamos el mismo idioma, ¿no? Sí. Entonces, tenemos una facilidad y estamos mirando todo el tiempo para Estados Unidos y para Inglaterra. Dices, no, miremos unos a otros, que estamos aquí. Y eso me parece muy importante. Gracias, maestro, gracias. Eso lo recibimos muy bien todos los del staff presentes. Como tal, pues bueno, yo estoy de este lado de la cámara, pero atrás también está el equipo apoyándome. Usted sabe, poner las luces, toda la gestión que tiene que haber detrás para mantener esto. Pues maestro, muchísimas gracias por haber tomado la palabra para llevar a cabo esta entrevista. Definitivamente también tenemos en mente traerlo por aquí a México, a Ciudad de México, esperando que las situaciones que como esto del COVID, entre otras cosas, puedan ir mejorando, sobre todo para que pueda venir, aunque sea unos días, a compartirnos sus conocimientos. Para nosotros será muy grato, va a ser divertidísimo. Pues nada, damas y caballeros, a todas las personas que se conectaron con nosotros, con el maestro Señor Interior y Charles Silcoat, muchísimas gracias. Igualmente, personas en Ciudad de México que deseen tomar clases online o presenciales, aquí nos encontramos cerca de Etiopía, Ciudad de México, pueden mandarnos un mensaje y están también disponibles los cursos del maestro Señor Interior. La formación online es excelente, de verdad es muy buena la formación. Yo me he dado la tarea de estudiarle al maestro, aprender del maestro, y muchos de los conceptos me han ayudado a dimensionar más integralmente mi juego de Shibari. Comenta Fukimomo Cantabria, gracias a los dos, un placer escucharos y aprender de vosotros. Pues, Máster, ha sido un placer para mí compartir esta charla con usted. Nos estamos viendo muy pronto y estamos mandándonos mensajitos, Máster. Que descanse, maestro. Bueno, por ahí ya es de noche. sí. Buenos días, buenas noches. Descanse, maestro. Muchísimas gracias y saludos a toda su gente de aquel lado del charco. Cuídese mucho. Igual. Hasta luego, Máster. Igual.